Buenas tardes. Voy a dar a conocer el día de hoy el tema de hepatocarcinoma. Mi nombre es el doctor Jorge Franco, residente de cirugía oncológica del Instituto Oncológico Miguel Pérez Carreño. Para empezar a conocer el tema de hepatocarcinoma, lo ideal sería conocer la epidemiología. La epidemiología en Venezuela para el 2019, el cáncer de hígado ocupaba el 6º lugar por mortalidad para hombres, que conformaba 590 fallecidos, por una incidencia de la 6ª posición que conformaba 772 nuevos casos. En Venezuela, el cáncer de hígado se diagnostica con mayor frecuencia en hombres entre 55 y 64 años de edad. En cambio, la mortalidad ocurre con mayor frecuencia a partir de los 75 años. A nivel mundial, el virus de hepatitis B es la principal causa de incidencia en mortalidad. Con referente también, la hepatitis C también se le agrega y es de potencial crecimiento a esto, que es lo que ha incrementado la apreciación y una de las causas de los factores precursores de esta enfermedad. En el 2020 se estimó que 2.410 personas en Estados Unidos se diagnosticarían con cáncer de hígado y de vías biliares intrahepáticas. La tasa de supervivencia a 5 años son más bajas para los negros e indioamericanos nativos en Alaska. Lo más importante de identificar con referente a la enfermedad de un hepatocarcinoma es la ubicación en cuanto a la segmentación hepática, de acuerdo a la identificación de la lesión en cuanto al lado del lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo, y la identificación de cuánto en qué segmento está, si es de compromiso anterior, de compromiso posterior, si es medial o es lateral. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos la presencia de la cirrosis hepática. Esta cirrosis hepática puede ser alcohólica o no alcohólica. En cuanto a las enfermedades hepáticas crónicas, independientemente de la etiología, las infecciones virales por hepatitis B y hepatitis C, que el incremento de estos virus de hepatitis C y agregado a la HIV es lo que ha permitido el incremento de esta enfermedad. El consumo crónico de alcohol, las comorbilidades hepáticas con hígado graso no alcohólico, la esteatosis hepática no alcohólica, la confección con virus de hepatitis B y hepatitis C, y el virus de inmunodeficiencia humana como el HIV. En cuanto a las no virales, tenemos las causas virales. En las no virales se encuentra la cirrosis por cualquier causa, las causas de la cirrosis alcohólica, las causas hereditarias como son la hemocromatosis hereditaria, la porfiria cutánea tardía, la deficiencia alfa antitripsina, la enfermedad de Wilson y la cirrosis viral primaria estadio 4. Todas estas sintomatologías, estas patologías hereditarias son las que producen alteración a nivel hepático que posterior al día de mañana, el día progresivo, comienza a la aparición y son precursores de una enfermedad como el hepatocarcinoma. En cuanto a la hepatología, los tipos morfológicos macroscópicos tenemos el nodular. Esto nos va a permitir establecer de que el factor principal de la característica nodular es que se asocia con cirrosis y se caracteriza con nódulos bien diferenciados, a diferencia del masivo, que este no se asocia a la cirrosis hepática y ocupa áreas grandes con o sin nódulos satelitales en el hígado circundante. Entonces la diferenciación de una y la otra es que una corresponde a la presencia de cirrosis hepática, la otra no. La diferenciación en cuanto a los tamaños nodulares. En cuanto al difuso, es menos común, pero se caracteriza por compromisos hepáticos difusos, con muchos nódulos tumorales pequeños e distintos en todo el hígado. En cuanto a la detención del hepatocarcinoma, tenemos dos factores importantes que se establecen
qué es lo que vamos a hacer a los pacientes que están en riesgo de presentar un hepatocarcinoma. Entre los métodos que tenemos para realizar el pesquisaje, tenemos el ultrasonido abdominal y la alfa-fetoproteína. La combinación de estos deberíamos hacerle un seguimiento de 3 a cada 6 meses para la valoración o la presencia de una alteración de alguno de estos dos. En cuanto a la presencia del ultrasonido, y al ver una lesión nodular mayor de 10 milímetros, lo ideal es realizar un estudio complementario como una tomografía o una resonancia magnética. Al ver una lesión menos de 10 milímetros, esto lo ideal es hacerle seguimiento de 3 a cada 6 meses para ver la evolución que tiene esta, si se mantiene o progresa. En cuanto a la alteración de una alfa-fetoproteína, la alfa-fetoproteína tiene una sensibilidad muy baja, ¿verdad? Sobre todo en las etapas tempranas. Pero al ver una alfa-fetoproteína alta, lo ideal es hacer un estudio complementario como una resonancia magnética y la tomografía para visualizar la determinación de esto. Tenemos factores de riesgo que tienen los pacientes, ¿no? Como lo hemos mencionado anteriormente. Pero tenemos que tener en cuenta que por lo general, a estar presente en cuanto a una lesión hepática, lo primero que se nos viene a la cabeza es que sea una lesión secundaria tipo metastásica. Pero es donde nosotros, el interrogatorio sería lo ideal para establecer los parámetros y enfocarnos en que podemos estar hasta ante un hepatocarcinoma. Esto, como lo dije anteriormente, suele ser normal en pacientes con enfermedad temprana y su utilidad como marcador de tensión es muy limitada. En cuanto a la utilización del ultrasonido, así como existe el BIRAX y el TIRAX, existe el IRAS, que esta nos permite establecer la identificación de la identificación a través del ultrasonido de la presencia de una lesión benigna o maligna que nos oriente a estar a una presencia de un hepatocarcinoma. Y lo que nos va a identificar el seguimiento de ella. El biomarcador de proteína sérica relevante para el hepatocarcinoma y su detención se estableció de que la alfa-fetoproteína tiene una especificidad de un 99% y una sensibilidad de un 31%. Esto es lo que lo mencionaba antes, de que es como un factor de detención, no es confiable. ¿Por qué? Porque por lo general se altera, pero en etapas ya avanzadas. Se estableció este estudio donde establecieron la comparación de alfa-fetoproteína sola, el ultrasonido solo y la combinación de la alfa-fetoproteína y el ultrasonido. Estos se establecieron 3 tipos de parámetros, como la tasa de tensión, la tasa de falso positivo y el valor predictivo positivo. En cuanto a la alfa-fetoproteína, la detención, el ultrasonido fue mucho mayor en cuanto a diferencia de la tasa de falso positivo, que la alfa-fetoproteína fue mucho mayor. El valor predictivo sí fue mucho mayor en cuanto al ultrasonido, pero la combinación de estos dos, la tasa de tensión fue de 92%, la tasa de falso positivo de 7.5% y el valor predictivo positivo de 3.0%. Entonces, la combinación de estos dos es lo que nos va a permitir establecer una detención temprana, ¿verdad?, a la presencia o no de un hepatocarcinoma. El diagnóstico, ¿cómo realizamos el diagnóstico? El diagnóstico, tenemos varios pilares que nos pueden establecer. Primero, los antecedentes. Segundo, los factores de riesgo. Y tenemos la sintomatología, los signos y los signos paraneoplásicos que nos van a determinar la presencia o no de un hepatocarcinoma. En cuanto a los síntomas, por lo general, la presencia de los síntomas, estos son sintomatologías que se ven en etapas ya avanzadas. ¿Por qué? Porque son síntomas
donde son inespecíficos. Por lo general, la pérdida de peso, uno de los más frecuentes, pero cuando se evidencia la presencia de ictericia, esta ya se comienza a presentar la sospecha de la presencia de que existe una lesión obstructiva en la vía biliar y empezamos a realizar signos, los signos diferenciales que nos van a permitir establecer la identificación del hepatocarcinoma. Como mencionaba también, la pérdida de peso, la anorexia, el malestar general, el dolor abdominal, y con referente al los signos, uno de los signos más importantes que se evidencia con más frecuencia es la hepatomegalia, la ascitis, y con referente a los signos paraneoplásicos, entre los más importantes que podemos conseguir son la hipercolesterolemia, la eritrocitosis, la hipercalcemia y la hipoglucemia. Estos es lo que nos puede enfocar a hacer con un hepatocarcinoma. En cuanto al ultrasonido con contraste, nos va a permitir establecer el flujo, de ver cómo está el flujo, ¿verdad? Arterial y venoso. También nos va a permitir, tenemos el apoyo del ultrasonido básico, ¿verdad? O el ultrasonido sin contraste. Luego tenemos la identificación de la lesión. Lo podemos enfocar en un ultrasonido con contraste. Posteriormente, la identificación de una TAC, ¿verdad? Para ver si hay lesiones adyacentes o en otros órganos. Y si hay lesiones menores de 2 centímetros, la identificación de una resonancia multifacética nos puede establecer la identificación aceptable de un 78% de sensibilidad y una especificidad excelente de un 92%. En cuanto al CT-PEC, puede ser útil para la predicción del pronóstico, pero se asocia una baja sensibilidad para la detención de los hepatocarcinomas. En cuanto a el establecimiento de este estudio, nos permitió conocer, demostrar que la combinación de una tomografía y una resonancia son más sensibles que la ecografía sin contraste para la detención de un hepatocarcinoma. Sin embargo, realizar una pesquisa, ¿verdad?, o una tomografía o una resonancia para hacer el seguimiento no sería lo más ideal debido al costo y la invasión que pudiéramos estar exponiendo a estos pacientes. Sin embargo, seguimos contando de que el ultrasonido es el caballito de batalla para la identificación y detención de estas lesiones. En cuanto a los biomarcadores, tenemos la alfa-fetoproteína, que ya la hemos mencionado en varias oportunidades, y la gamma carboxitropomina, que esta es otro que nos va a determinar la identificación de la presencia de un hepatocarcinoma. Tenemos la modalidad de Galak. Esta es una modalidad que nos va a permitir establecer la utilidad para evaluar el riesgo de hepatocarcinoma con enfermedades hepáticas crónicas. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que tienen sintomatología y riesgo de presentar un hepatocarcinoma, y entonces esto es uno de los métodos que nos va a evaluar en cuáles de estos pacientes tienen el riesgo más alto para la determinación o la presencia de estos. En cuanto a la biopsia nos va a permitir establecer, tenemos dos parámetros. Puede ser la biopsia, que es la aguja fina, que es una de las más utilizadas. ¿Por qué? Porque esta es la aguja fina, nos podemos obtener gran cantidad de, podemos obtener tejido de la lesión, pero es recomendada que esta biopsia se realice guiada por imagen, ya sea por tomografía o sea por ecosonograma. Las biopsias por aguja fina son realizadas, sin embargo, son estudios citológicos que son preferiblemente a la identificación de lesiones nodulares o adenopastías palpables. En cuanto a la realización de las biopsias, la NCCN nos permite establecer unos parámetros para la realización de las mismas. Existen factores de riesgo que nos permiten la realización de esta biopsia, pero en cuanto a la actividad práctica de una identificación de una lesión hepática, nosotros no podemos descartar que esta lesión pueda ser secundaria, ¿verdad?, tipo metástasis, de otra lesión primaria oculta o que no la hemos estudiado.
Por eso que a pesar de todos estos características expresadas en la NCCN, lo ideal sería realizar una punción, ¿verdad?, para identificar la decisión de que realmente estamos en un hepatocarcinoma y establecer el diagnóstico diferencial de otras patologías. Este es un organigrama que nos va a permitir establecer la identificación, si tenemos todo en resumen de lo que hemos hablado con anterioridad, con referente a la presencia o no de una lesión y de no ser positivo, de ser positivo o no positivo, lo ideal sería realizar una biopsia. ¿Por qué? Porque para establecer lo que comenté anteriormente, los diagnósticos diferenciales. En cuanto a el método de trabajo, tenemos un hepatocarcinoma ya identificado, ya confirmado que estamos ante un hepatocarcinoma, establecemos los parámetros, ¿verdad?, para evaluar, ¿verdad?, cómo está el funcionamiento hepático. Es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que estudiar. Aparte del funcionamiento hepático, tenemos que enfocarnos también en la invasión que puede estar, hasta dónde ha llegado la invasión de esta enfermedad. Si está localizada o si está avanzada, si es resecable o es irresecable. Para esto se establecen una serie de parámetros, ¿verdad?, que se clasifican en resecable, potencialmente resecable, irresecable, limitado al hígado, inoperable y lo que se llaman los metastáticos. Existe, ¿verdad? Esta es otra escala que nos permite establecer de importancia las características del tumor, la presencia o no de la funcionabilidad hepática, si hay hipertensión portal o no, y lo que nos va a establecer la presencia o no, si este paciente es realmente resecable o es inoperable. Para esto tenemos la clasificación del CHIP-2, que muchas de las bibliografías nos las menciona. ¿Por qué? Porque según la clase de CHIP-2, esto nos va a orientar la funcionabilidad hepática, y esto es lo que nos va a determinar si esto puede ser ir para una recesión quirúrgica tipo segmentación o lobectomía o simplemente un trasplante de hepático. Existe aquí el TNM, ¿verdad? En cuanto al TNM, una de las cosas importantes que valora el TNM, aparte del tamaño, los ganglios y las lesiones hepáticas, ¿verdad? Otra cosa, los parámetros que evalúa o enfoca son el grado histológico y la presencia o no de fibrosis. Estos son factores importantes a la hora de determinación del pronóstico con referente a esta enfermedad y la estadificación. En cuanto a la estratificación, ya les hemos mencionado anteriormente que se establecen resecables o trasplantables, enfermedades resecables, las limitadas ligadas inoperables y la metástasis. Entonces tenemos las potencialmente resecables o trasplantables, ¿verdad?, que son las operables. Nos vamos al CHIP-2, el A, ¿verdad?, o B, sin hipertensión portal, que estos son los que nos va a permitir de que realmente esto puede ir a una resección. Y para establecer los criterios 1, que esto es lo que nos va a permitir si este paciente va a un trasplante de hígado o no. De realizarlo, sea una resección o un trasplante, vamos posteriormente al seguimiento de 3 a 6 meses durante 2 años y luego de 6 a 2 meses posteriormente. Y la alfa-fetoproteína igual con el seguimiento de 3 a 6 años durante 2 años y luego de 6 a 12 meses. De pasar a establecer una resección quirúrgica, tenemos que determinar los parámetros importantes del paciente con tumores únicos sin invasión vascular ni diseminación extrahepática. Bilirrubina normal sin hipertensión portal. Esto es una de las cosas importantes a la hora de establecer una resección quirúrgica, ya sea tipo lobectomía, sea derecha, sea izquierda, o una resección de segmento, el que podamos realizar dependiendo la ubicación de la lesión. En cuanto a la presencia
de realización del trasplante de hígado tenemos dos criterios, el criterio de Milán y el criterio de 1. El criterio de Milán determina tumores únicos menos de 5 centímetros de diámetro o no más de 3 nódulos menos de 3 centímetros de diámetro en pacientes con tumores múltiples sin invasión macrovascular para pacientes con hepatocarcinoma irresecable y cirrosis. El criterio 1 es una sola lesión menos de 2 centímetros y 5 centímetros de diámetro o 2 de 3 centímetros menores de 1 y 3 menores de 3 centímetros de diámetro sin evidencia de compromiso microvascular o enfermedades extrahepáticas. En etapas tempranas y cirrosis moderada como el CHIPU clase B o clase C. Se recomienda como primera elección para pacientes con hepatocarcinoma entre los criterios de Milán no susceptible a resección hepática. Esto es importante para tenerlos en cuenta. En cuanto a los no resecables, ¿verdad? Esto tenemos son los que son candidatos a trasplante y los que no son candidatos a trasplante. Los que son candidatos a trasplante, ¿verdad? Se realiza la evaluación, ¿verdad? Y se procede a realizar el procedimiento. Los que no son, ¿verdad? Se utilizan terapias locorregionales como el tipo de ablación, ¿verdad? O el caso también que podemos tener, que no la podemos obtener, o sea, que otro de los pilares es el tratamiento sistémico para evitar la progresión del ángulo. En cuanto a los pacientes limitados al hígado, ¿verdad? Que son inoperables, tenemos la ablación, como la mencioné anteriormente, y en caso de las lesiones metastásicas, tenemos el tratamiento sistémico para evitar la progresión de la misma. Los tratamientos puentes tenemos el tratamiento como ablación por microondas, la embolización transarterial, la radioterapia interna selectiva, la radioembolización y la quimioembolización. En cuanto a la quimioterapia, el tratamiento sistémico, tenemos dos líneas de tratamiento. Entre la primera línea tenemos el sorafenib y el lenvatinib. También tenemos el atezolizumab con bevacizumab. Y en segunda tenemos, en la segunda línea tenemos el regorafenib y el ramucirumab. Estos son que nos permite establecer el tratamiento en pacientes que pueden ser inoperables o pacientes metastásicos. En cuanto a la identificación de las etapas que podemos estar en cuanto a un hepatocarcinoma, entre mayor es el estadio, ¿verdad? La supervivencia es cada día mucho menor. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde.